Muy buenas tardes. Bienvenidos al Jueves Cultural del Sistema de Bibliotecas de Modusil de la Universidad San Ignacio de Loyola. Eh, esta tarde tengo el gusto de presentar a un gran lector y a un gran amigo, Mario Aguirre, quien es bachiller y licenciado por la Universidad del Pacífico. Es también en Administración de Empresas. Ha tenido cargos ejecutivos, sobre todo con respecto a finanzas para el sector público y para el sector privado. Ha trabajado en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Y también ha dictado cursos de finanzas en la Universidad del Pacífico y en la UTEC. Y además es gestor cultural de la Municipalidad de San Borja del libro y la lectura. Es conferencista también y conoce muchos temas de literatura peruana y universal. Y dirigió los talleres y conferencias de literatura fantástica en nuestra universidad, tanto en el 2018 como en el 2022. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Mario, quien además de tener todas esas cualidades, nos ha dictado el curso de literatura fantástica. Yo quisiera también valerme de esa posibilidad y presentarles a ustedes el curso. El taller de literatura fantástica va a ser en junio, va a ser los días, tenemos ya las aulas, van a ser todos los martes de junio, de 3 a 5, el 6, el 3, el 20 y el 27 de junio es presencial, un cupo limitado de 40 integrantes. Entonces, si están interesados, ya va a salir la propaganda y ustedes van a poderse inscribir mediante el ROGAP. Es presencial, por favor, ¿no? Entonces es una actividad que con mucho cariño la ha presentado el profesor Mario Aguirre y yo se las estoy presentando a ustedes en esta reunión. Entonces, sin mayor preámbulo, creo que yo tengo que dejarle la palabra a Mario, que tiene mucho que decir hoy día y que justo somos un número ideal para poder entrar en lo que él ya me ha contado que va a hacer. Yo no lo voy a develar y entonces le damos la bienvenida para que nos dé este acercamiento a la literatura oriental desde un autor que es Harumi Murakami. Adelante, Mario. Muchas gracias, Quique, profesor Enrique Espinosa, muchísimas gracias. También un agradecimiento a las autoridades culturales de USIL por esta oportunidad que tenemos de encontrarnos, en esta oportunidad vía modalidad Zoom. Como dijo Quique, ya estaremos juntos también en junio, en una modalidad presencial, que es otro tipo de relación, es otro tipo de química, pero también se puede hacer una química especial también vía virtual. Así que para mí siempre todas las oportunidades, sean virtuales o presenciales, son magníficas, sobre todo porque cuando queremos hablar de literatura, de fantasía y sobre todo de un autor tan emblemático como Haruki Murakami, que acercarnos a él es acercarnos a una galaxia Murakami. Entonces vamos a hablar de un cuento en particular de él, que se llama Asaltar la panadería. Ese va a ser el cuento de hoy. Y si hubiera interés, podemos saber más cuentos, podemos ver muchos más cuentos de él. Hay una continuación de este cuento, que es el nuevo ataque a las panaderías, ¿no? Que justamente yo conocí este cuento de asaltar la panadería por el nuevo ataque a las panaderías, que está justamente en esta antología de Haruki Murakami, que es mi primer acercamiento a él con los cuentos, que se llama El elefante desaparece, publicado por Tusquets Editores. Entonces yo leí El nuevo ataque, y después ya haciendo la búsqueda, como todos nos gusta siempre ver las fuentes, los orígenes de las cosas, encontré ya el cuento original, ¿no? El cuento original que se llama Asaltar la panadería. Luego también mi relación con Murakami viene también con un libro fantástico también, porque tiene muchos elementos fantásticos, y esa es mi especialidad, la literatura fantástica. La muerte del comendador, también publicado por Tusquets en 2 tomos. Yo he leído el primero.
y es magnífico. Es la versión sobre la pintura en el arte y en la literatura de Murakami. Habla de un personaje que es un pintor, podemos decir, venido a menos, que no tiene recursos económicos. Finalmente un amigo lo invita a la casa de su papá porque no tiene cómo pagar el alquiler de un departamento. Él había caído en falencia económica y de repente siempre está pensando en un cuadro, ¿no? Un cuadro que es un comendador que se llama La muerte del comendador, como un shogun japonés. Y de repente un día, mientras que él estaba haciendo sus cosas, un día cotidiano, el espectro sale del cuadro, ¿no? Sale el espectro y pasa a ser un compañero de él, de habitación y de aventuras en cuanto a tertulias muy interesantes. Entonces ya ese tema ya a mí ya me capturó. También otro cuento muy importante sobre el cual yo he analizado mucho es El hombre de hielo de Murakami, El hombre de hielo, fantástico también del 2005. Pero bueno, como son temáticas distintas y no es bueno mezclar ciertos ingredientes en un plato, siempre es bueno seguir una línea gastronómica, cultural podríamos decir, y vinculado más la gastronomía con los panes, porque por ejemplo en el Perú no tenemos muchos tipos de panes. Ustedes se dan cuenta, en el Perú habrá, bueno, aparte de los típicos 4 o 5 tipos de pan, digamos un poquito acá, de repente en provincias un poquito más, pero no tenemos mucha variedad de panes. Un amigo que estaba en Alemania, becado, decía que la mayor tortura para él era ir a la panadería, porque habían como 30 tipos de pan, ¿no? Es decir, había una pluralidad impresionante y cada uno tenía un nombre también complejo. Entonces, el tema del pan para mí también es muy importante. Me lleva a muchas anécdotas, sobre todo en la universidad. Cuando yo estaba también en la universidad, todos teníamos pues los soles contaditos, ¿no? Y a veces cuando nos excedíamos en las fotocopias, ya no había plata para incluso comer el refrigerio, es decir, para comprarnos el refrigerio. Y yo me acuerdo que caminaba una vez por los pasillos de la Universidad del Pacífico y había un letrero en un aula en la hora del refrigerio, siempre se hace un corte, eso de la 1, de 1 a 2, 1 a 3, una también actividades para académicas, y de repente había un rótulo que decía economía agraria. Estaba el gran profesor también, que ya falleció también, un profesor que también, Carlos Amati León, que tenía mucho empuje por el tema de la economía agraria. Él es también ingeniero agrónomo, también ingeniero economista. Y nosotros veíamos que en una mesa, ¿sí?, cerca de la pizarra, había unos panes, unos sándwiches así inmensos. Y estábamos con mis amigos viendo y veíamos que los que estaban sentados comían los panes, que eran inmensos. Entonces abrimos la puerta, vimos al profesor y nos sentamos con todos los ojos de estar interesados en la economía agraria, evidentemente. Y ahí ya cuando nos sentamos, hacer algunos 10 minutos, nos acercamos un poco a la mesa con los panes y hubo unos panes extraordinarios. Yo creo que son esas anécdotas de la universidad, de la vida universitaria, que son fantásticas. Así que no recuerdo mucho esas conferencias de economía agraria, pero de los panes nunca me voy a olvidar. Y hay mucha relación, en mi caso, también con los panes. Pero vamos a ir al cuento. Asaltar la panadería. Como es un cuento breve, lo voy a leer. Y también me pueden enviar sus comentarios, de repente sus consultas, para hacerlo un poquito más ágil por chat. ¿Qué les parece? Si lo pueden también poner por chat. Sus inquietudes, lo que les suscita un poco el texto. Y así hacemos un poquito más dinámico esto para que no sea solamente un diálogo de que solamente hable el profesor, lo cual siempre es muy aburrido, ¿verdad? Entonces comenzamos. Y vamos a ver la maestría del narrador. Asaltar la panadería. Dice: fuera como fuese, teníamos hambre. No es que tuviésemos hambre. Era más bien la sensación de haber engullido todo un vacío cósmico. Al principio parecía algo muy pequeño, como el agujero de una donut, pero conforme pasaban las horas, fue aumentando rápidamente de tamaño en nuestro interior hasta convertirse en una nada insondable. ¿A qué se debe la sensación de hambre?
La sensación de hambre se debe, por supuesto, a la falta de alimentos. ¿Y por qué suelen faltar los alimentos? Porque no se dispone de los debidos bienes de intercambio por un valor equivalente. Y entonces, ¿cómo es que no disponíamos de bienes de intercambio para un valor equivalente? Pues tal vez porque carecíamos de imaginación. Hasta es posible que el hambre no fuese más que una consecuencia directa de nuestra falta de imaginación. No importa. Dios, Marx, John Lennon, todos han muerto, John Lennon. Fuera como fuese, teníamos hambre y en consecuencia avanzaríamos por la senda del mal. Ahí viene lo que se llama en el cine un plot point, ¿no? Es un giro. No es que el hambre nos hubiera encaminado hacia el mal, sino que el mal nos había encaminado hacia él mediante el hambre. O sea, hay una tentación del mal. No acabo de entenderlo bien, pero el razonamiento tiene un aire existencialista. Yo ya no aguanto más, dijo mi compañero. Esa era, en pocas palabras, la situación. No nos faltaban razones. Los dos llevábamos un par de días enteros sin ingerir más que agua. Solo una vez nos habíamos arriesgado a comer unas hojas de girasol, pero no nos sentíamos inclinados a repetir la experiencia. De modo que agarramos un cuchillo de cocina y salimos hacia la panadería. La panadería estaba en el centro de la zona comercial, entre una tienda de futones y una papelería. El panadero era un cincuentón calvo, miembro del Partido Comunista. En el interior del negocio había pegados en las paredes numerosos carteles del Partido Comunista japonés. Este también es un detalle que podemos tocar, porque sí existía también en Japón un partido comunista. Cuchillo en mano, avanzamos por la calle a paso lento, igual que en Solo ante el peligro. Los proscritos que van a enfrentarse a Gary Cooper, ¿no? Es una película. A medida que nos acercábamos, aumentaba el olor del pan horneándose. Ese es un olor de pan maravilloso, que yo recuerdo mucho cuando iba a Ancón de niño, y también en unas panaderías que conocemos mucho en Lima, ese olor a pan de entre las 4:30 y 10 para las 5 salen los panes horneados. Cuanto más intenso era el olor, más se inclinaba la pendiente que nos conducía hacia el mal, ¿no? Es una cosa maravillosa cómo hay una relación entre el mal, es decir, el ataque a la panadería que viene y esa tentación del olor al pan recién horneándose. Nos enardecía el hecho de atacar la panadería y el hecho de atacar al miembro del Partido Comunista. O sea, acá hay dos líneas, ¿no? De la panadería y finalmente a ese miembro que ya del Partido Comunista que se está manifestando. Y la idea de llevar a cabo las dos cosas al mismo tiempo nos producía una feroz excitación. Entrada ya la tarde, dentro de la panadería no había más que un cliente. Una mujer de mediana edad y aire poco despierto con una fea bolsa de la compra colgada del brazo. Le envolvía el olor del peligro. Con los planes más detallados de los malhechores siempre se ven obstaculizados por el comportamiento poco espabilado, de señoras poco espabiladas. Al menos eso es lo que pasa siempre en las películas. Con la mirada le indiqué a mi compañero que no hiciera nada hasta que la señora se fuese. Y con el cuchillo escondido detrás de la espalda, fingí escoger el pan. La señora, invirtiendo en ello una cantidad de tiempo desmesurada y con la misma cautela que si estuviese eligiendo un armario de 3 lunas, puso encima de la bandeja un bollo frito y un pan de melón. Pero eso no quería decir que se dispusiera a comprarlos enseguida. Para ella, el bollo frito y el pan de melón no eran más que una tesis. Los dos permanecían todavía en el ámbito de lo provisional. Para su verificación era preciso algo más de tiempo. Después de un rato, el pan de melón fue el primero en perder terreno. La mujer negó con la cabeza como diciéndose, ¿por qué habré elegido el pan de melón? No tendría que haber escogido algo así para empezar, es demasiado dulce. Es decir, ellos están viendo todo lo que está pasando entre los que están ahí comprando panes. A pesar de todo, la señora seguía deambulando bandeja en mano por el sombrío infierno. El bollo frito
El bollo frito se plantó en la tribuna y dirigió a los ciudadanos de Roma un discurso no exento de emoción. Hermosas frases, brillante retórica, sonora voz de barítono, todos aplaudieron. A continuación, se plantó el croissant en la tribuna y pronunció un discurso incoherente sobre algo referido al tráfico. Los vehículos que se disponían a girar a la izquierda deben avanzar en línea recta cuando el semáforo de enfrente esté en verde y tras comprobar que no viene ningún vehículo en dirección contraria, doblar hacia la izquierda o algo similar. Entonces, todos estamos hablando de una especie de una ciudadela, ¿verdad? De lo que tiene que ver con los panes y con los clientes. Muy bien, veían una bandeja, ellos creían que había una ciudadela en que los panes hablaban, y veían la bandeja, alcanzó una perfección de extrema simplicidad, 2 croissants. Entonces ellos se enfocaron en los 2 croissants, sin recurso de apelación. Y la señora abandonó la tienda, y la señora cliente. Adelante, ahora nos tocaba a nosotros, es decir, la primera que estaba viendo los panes, y los panes que como que hablaban entre ellos, y luego viene el adelante, ¿no? Tenemos mucha hambre, le confesé al dueño. Mantenía el cuchillo de cocina oculto detrás de la espalda. Además, no llevábamos encima nada de dinero. Ya veo, dijo el dueño asintiendo. Es decir, él solo ve la confesión, pero no sabe todavía lo que pasa con el cuchillo. Sobre el mostrador había un cortaúñas y nos quedamos mirándolo fijamente. Era tan enorme que parecía capaz de cortarle las uñas a un ave de rapiña. Debían de haberlo fabricado para alguna broma. Si tanta hambre tenéis, comed pan, dijo el dueño, ¿no? Entonces el dueño dice, bueno, coman el pan. Pero es que no tenemos dinero, responden ellos. Eso ya lo he oído antes, dijo el dueño aburrido. No hace ninguna falta el dinero. Comed todo lo que queráis. Fíjense esa respuesta. Comed todo lo que queráis. Volví a posar la mirada en el cortaúñas. ¿Sabe? Dijo él. Nosotros andamos por la senda del mal. Interesante. ¿Sabe? Nosotros andamos por la senda del mal. Ah, eso nos impide aceptar favores ajenos. Entiendo. Así están las cosas. Es decir, ya el tema ya no es solamente el hambre del pan, porque querían ellos sentir la fascinación de asaltar la panadería. El mal, el asalto. Porque si ya me dan el pan, ¿dónde está el mal? Ya no hay mal. Y si no hay mal, tampoco hay fascinación por el mal. Ya veo, dijo de nuevo el dueño. En ese caso, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Vosotros podéis comer todo el pan que queráis y a cambio yo os maldigo. Fíjense, este personaje del Partido Comunista. Lo cual es extraño porque siempre el Partido Comunista son los de esa tendencia muy racionales, ¿no? Pero él está apelando a algo mágico, es decir, a una maldición. ¿Os parece bien así? ¿Maldecirnos cómo? Dijo uno de ellos. Una maldición siempre es algo muy impreciso. No es como los horarios del metro. Tú, espera, interviene mi compañero. A mí eso no me hace ninguna gracia. Yo no quiero que me maldigan. Te matamos y listo, ¿no? En relación al dueño. Espera, espera, dijo el dueño. Yo no quiero que me maten. Y yo no quiero que me maldigan, dijo mi compañero. Tenemos que hacer algún intercambio, dije yo. Enmudecidos unos instantes con la mirada clavada en el cortaúñas. ¿Qué os parece esto? Dijo el dueño. ¿Os gusta Wagner? No, dije yo. En absoluto, dijo mi compañero. Pues si escucháis con toda atención esta música de Wagner, eso dice el dueño, os dejaré comer todo el pan que queráis. Parecía la historia de un misionero del continente negro, pero a nosotros aquella propuesta nos convenció enseguida. Como mínimo era preferible a que nos maldijera. Es decir, no hay maldición, hay que escuchar una música, la música de Wagner. De acuerdo, dije yo. También acepto, dijo mi compañero. Y así, mientras escuchábamos la música de Wagner, nos hartamos de comer pan. Tristán y Isolda, esa joya que se reluce en la historia de la música, que concluida fue en 1859, y es una obra fundamental, imprescindible para comprender el último periodo de Wagner. El dueño de la tienda nos iba leyendo el texto explicativo. Tristán, el sobrino del rey Cornualles, todos conocemos mucho la historia, va a buscar a la princesa Isolda, la prometida de su tío, pero durante el regreso, es decir, ya viene con la prometida, pero el mensajero se enamora de Isolda. Bueno, todos conocemos la historia medieval. El hermoso dúo de violonchelo y el oboe de la apertura es el tema del amor de la pareja. Siempre es un amor prohibido dentro de la historia medieval, así como el amor de
la reina Ginebra por Lancelot, en el mundo medieval solo los amores prohibidos eran los interesantes, ¿no? Los amores permitidos, podemos decir, no eran sujeto de relevancia cultural, podemos decir, no eran interesantes. Lo que era interesante eran las relaciones amorosas no permitidas. Una hora más tarde nos separamos, todos satisfechos por igual. Comieron y escucharon a Wagner. Si queréis, mañana podemos escuchar otra obra de Wagner, ¿no? Tannhäuser, dijo el dueño. Cuando llegamos a casa, la sensación de vacío de nuestro interior se había esfumado y nuestra imaginación empezaba poco a poco a ponerse en marcha como si bajara rodando por una suave pendiente. Muy bien. Este es el asalto a las panaderías. ¿Qué podemos decir de Murakami en general con sus cuentos? Esta es una obra corta y contundente, ¿no? Justamente siempre Cortázar decía, ¿cuál es la diferencia entre un cuento y una novela? No es la extensión propiamente. La diferencia está en que... perdón, creo que he activado mi propia mano. La diferencia está en que en el cuento se gana por nocaut y en la novela se gana por puntos, ¿no? En un campeonato de box. Entonces, ¿qué tiene Murakami siempre como emblema, como narrador? El comienzo. Sí, Murakami es el comienzo. Pero siempre sus finales son abiertos. No concluye. No concluye. Y yo creo que es una estrategia también del narrador para que haya una segunda parte, como lo fue acá. Acá hay una segunda parte, que es el nuevo ataque a las panaderías, pero que ocurre después de mucho tiempo. Es decir, es una obra que trata de integrar esta, pero media muchos años todavía para que escribiera el nuevo ataque a las panaderías, que ya es otra versión, porque ella es con su esposa. Este es un tema de juventud de él, ¿no? Esto es una aventura de juventud, ¿no? Ya con su esposa hay otra situación, si ustedes gustan, en otra reunión podemos ver el nuevo ataque a las panaderías, ¿no? Que es más complejo. Pero aquí lo más importante es esa sensación de hambre. Fíjense, dice acá, conforme pasaban las horas, fue aumentando rápidamente de tamaño en nuestro interior hasta convertirse en una nada insondable. ¿Ok? Pero hay algo previo. ¿Qué es aquello que se va acrecentando? La sensación, lo dice líneas arriba, la sensación de haber engullido todo un vacío cósmico. Haberse engullido un vacío. A mí ahí me atrapó el cuento, ese vacío. Y justo en la primera página, él dice, no acabo de entenderlo bien, pero el razonamiento tiene un aire existencialista. Esto es muy interesante también. En Murakami es el narrador del desencanto. Todo me cansó, nada me llena. ¿Y qué tal si acá el mal es interesante? Es decir, él es un autor del hastío. No sé si ustedes han visto la película Tokyo Blues, también es parte de un cuento de él. Es decir, es la sensación del desencanto, ¿no? Y aquí lo advierte un poco. Murió John Lennon, ¿no? John Lennon muere, creo yo, en el año 80. Entonces, hay una sensación de desencanto. ¿Y esto para qué es? ¿Y esto por qué es? Y también se ve mucho en sus relaciones de pareja, que son otros cuentos, en otras novelas, vamos a ver, en donde hace el amor, no sabe por qué, para qué, no tiene una relación con la persona, no hay intimidad realmente, hay sexo pero no hay intimidad, hastío, vacío, no sabe qué hacer, está acá, pero tampoco quiere estar acá, no tiene un objetivo. Es interesantísimo porque lo interesante de Murakami que plantea el mundo moderno que es basado en el hastío, que está basado en el hastío, y el mundo moderno que está basado en el hastío también puede ser arcilla para un buen alfarero. Quiero decir, también se puede hacer arte con el hastío. Es decir, el hastío, todo este mundo de que ¿y esto para qué es? ¿Por qué es? No me llena, esto ya es lo mismo, siempre lo mismo, lo que dice el profesor siempre es lo mismo.
esto no lleva a nada, este Zoom me aburre, ya estoy aburrido del Zoom. En general, todo me hastía. Bueno, esa sensación de hastío, que es muy propio del mundo moderno, en donde ya no hay utopías, ¿no? Antes decían todo el mundo, bueno, vamos a lograr esto, ¿no? Ya no hay utopías. No hay mensajes poderosos, no hay líderes de ningún tipo. Viene el hastío, ¿no? Bueno, estoy vivo y nada me llena y no sé, ¿no? ¿Y esto para qué es? Nadie me lo explicó. Estoy en una carrera, no sé por qué estoy en esta carrera, la verdad. ¿Qué pasó? ¿En qué momento me dejé de alegrar por las cosas? Estoy en piloto automático. ¿Y por qué me levanto? ¿Y por qué me despierto? ¿Y por qué me acuesto? No entiendo nada. Esa sensación de hastío, que es muy propia de nuestro mundo, el mundo moderno, también puede ser obra de arte. Pero no todos pueden hacerlo. Solo los que tienen mucha musculatura literaria, cultural, pueden convertir cualquier tema en una obra de arte. Es decir, Murakami no está diciendo al mundo qué debe hacer. En los años 50, con Sartre sí, en el mundo de los años 50, los escritores eran los que orientaban al mundo, ¿no? El mundo tiene que ser así. No, ahora ya no. En el mundo de hoy no hay líderes, no hay orientación, no hay utopías, no hay nada. Vacío. Todo vacío. Entonces, Murakami nos dice que también con el vacío podemos nosotros hacer arte. Pero algo más que eso. Murakami encuentra un orden en el vacío. Esa es, yo creo, el gran desafío, ¿no? ¿Cómo podemos ser nosotros un gran jugador del mundo? Es decir, como se llama ahora las potencias mundiales, los global players. ¿Cómo podemos ser los grandes jugadores del mundo? Si entendemos que el mundo ya no es un tema del bien contra el mal, ya el mundo ya se ha vuelto un videojuego. El mundo moderno ya es un videojuego. ¿Cómo ganamos en este videojuego? ¿Cuáles son las reglas de este videojuego? ¿Qué videojuego hay dentro de mí? Ya hay un videojuego dentro de mí. ¿Cómo está el videojuego de afuera? En el mundo de la India hay un dios que se llama, hay un dios muy importante que se llama Shiva, que es el destructor, ¿no? Tenemos Brahma, el que crea el mundo, el que construye, Vishnu, el que lo mantiene, y tenemos también a Shiva, que lo destruye. Pero ¿saben cómo lo destruye Shiva? Shiva es un danzante cósmico que tiene como 6 brazos, 6 piernas y está danzando. Es decir, cada mundo es simplemente un movimiento de esa danza. Y va cambiando, y va cambiando. ¿Y cuál es el objetivo? Crear un orden y pasar a otro orden. Pero el objetivo ¿cuál es? Disfrutar. Disfrutar. Pasando de un plano a otro plano. Entonces, yo creo que Murakami es un autor de tránsito. No nos dice qué va a pasar, no nos orienta hacia nada, pero nos dice un poquito cómo estamos. Es un autor, yo diría, así como hacemos nosotros las escalas en los aviones, ¿no? ¿Han visto cuando nosotros viajamos? Hacemos escala. Y yo siempre les recomiendo que hagan viajes con escala porque son los viajes más baratos, ¿no? Si quieren ir, por ejemplo, más barato a Buenos Aires, hacen escala en Santiago, Chile. Se toman un café en Santiago, ahí en el aeropuerto. No tiene que salir necesariamente del aeropuerto porque es mucho más caro. Pero este es un autor de escala de avión. No nos dice qué va a pasar, no nos dice qué tenemos que vivir, no nos orienta hacia nada, pero nos hace un poquito vernos a nosotros mismos y decir, bueno, así estamos. Pero también hay sensaciones. No hay propósitos, ¿se dan cuenta? No hay utopías, pero hay sensaciones. Y aquí hay una sensación, el hambre. Pero ¿realmente estamos hablando del hambre de los alimentos? ¿Realmente es eso? ¿O estamos hablando de otro tipo de hambre? Es interesante. Ese vacío cósmico, ¿qué vacío estamos transitando nosotros? ¿En qué vacío estamos? A mí me gusta mucho Star Trek, ¿no? Cuando entra, por ejemplo, la nave Voyager en los agujeros de gusano, entra en un tránsito para pasar en la galaxia a un nivel de velocidad tan alto, se llama los speed warp, el warp, que es el gran salto,
Entonces, se ahorra un gran tiempo en esos tránsitos, es decir, como se llaman los agujeros de gusano, que son como túneles en el tiempo, en la galaxia, que pasas, por ejemplo, ahí 1 hora y es como que hubieras pasado 10 años, ¿no? En la nave, es decir, en un viaje. Lo mismo pasa con Murakami. Es un vértigo, todo va muy rápido y no hay nada, no hay nada. Es interesante porque eso nos hace ver muchas cosas. Nos hace ver primero que nosotros necesitamos sensaciones. Murakami nos presenta sensaciones. No nos presenta, fíjense, ahí está la tierra prometida. No, eso no dice Murakami. Murakami dice, unámonos juntos porque vamos a vencer al mal. Tampoco dice eso. No nos dice, hagamos una cruzada contra el hambre de los niños, nosotros vamos a unirnos. Tampoco dice eso. Contra la lucha contra, no sé, contra los derechos humanos, hagamos una cruzada. Nada, nada. Solamente sensaciones. ¿Y saben qué? En los últimos avances científicos, ¿saben qué necesita el cuerpo? Hay muchos niveles, pero hablamos del cuerpo. ¿Saben qué necesita el cuerpo para vivir? El cuerpo para vivir necesita 2 cosas. Pero ¿saben cuál es la primera de las 2 cosas? Sensaciones. El cuerpo necesita sensaciones. Y lo segundo, alimentos. Por ejemplo, de nada sirve que estemos en un almuerzo disgustados, porque la sensación va a cortar el alimento. Porque lo que más necesita el cuerpo son sensaciones, ¿no? Las sensaciones. Y el hambre también es una sensación, porque también es un síntoma de que estamos vivos. Por ejemplo, yo les cuento, los enfermos de lepra, los que tienen lepra, en cualquier parte del cuerpo, porque ya eso se va avanzando, tienen un problema entre otros, que son muchos. El problema de la lepra es que cuando, por ejemplo, viene fuego en la mano, no siente nada la persona que sufre de lepra. No siente nada, no se quema, no siente nada. Y es un problema, porque no siente. Está perdiendo la vida, porque la vida es sensación. Yo conozco un caso muy cercano de un pariente mío, de un tío, que de repente un día va al baño y de repente sangre. ¿Qué había pasado? Que producto de su trabajo, de su estrés, ¿qué había pasado? Que ya no tenía hambre, había perdido la sensación del hambre. Entonces se sentía muy bien, digo, no, qué fantástico. Entonces, como no tengo hambre, bueno, yo sigo trabajando, y después me doy cuenta, son las 5 de la tarde y es fantástico porque no tengo hambre. Pero ¿qué pasa? Una cosa es que él sentía que no tenía hambre, pero igual bajaba el ácido clorhídrico del estómago. Y tenía todo el estómago lleno de úlceras. Pero él no sentía el dolor. Entonces, como no sentía el dolor, no podía tomar medidas antes de. Por eso el hambre es importante, porque el hambre nos advierte. Es una gentileza del cuerpo. Porque hay enfermedades del cuerpo que no dan síntomas, no dan anuncios. Por eso siempre hay que hacerse los chequeos periódicos. Bueno, ustedes son muy jóvenes, ¿no? Pero ya alguien de mi edad ya tiene que hacerse sus chequeos por lo menos cada 4 meses, 3 meses. Entonces yo creo que esto sí es muy importante. Entonces, ¿qué nos da Murakami? Sensaciones. Y hay otro cuento que ya por el tema del tiempo no lo vamos a poder ver hoy en esta reunión, pero que también me encanta y que tiene que ver con relaciones de pareja. Y a todos nuestros amigos que están enamorados, yo creo que les va a gustar mucho esto porque tiene mutuas referencias, tanto para caballeros como para damas. El hombre de hielo, de Haruki Murakami. Y comienza así. Voy a leer solamente un fragmento, como que a ver que vaya picando en el gusto, porque como hemos dicho, toda la vida se basa en sensaciones. Entonces comenzamos. El hombre de hielo, Haruki Murakami. Me casé con un hombre de hielo. Lo vi por primera vez en un hotel para esquiadores, pero es quizás el sitio indicado para conocer a alguien así. El lobby estaba lleno de jóvenes bulliciosos, pero el hombre de hielo permanecía sentado a solas en una butaca en la esquina más alejada de la chimenea, absorto en un libro. Pese a que era cerca de mediodía, la luz diáfana y fría de cada mañana de principios de invierno,
parecía demorarse a su alrededor. Mira, un hombre de hielo, susurró mi amiga. En ese momento, sin embargo, yo no tenía la menor idea de lo que era un hombre de hielo. A mi amiga le sucedía lo mismo. Debe estar hecho de hielo, por eso lo llaman así. Dije esto con una expresión grave, como si hablara de un fantasma o de alguien que padeciera una enfermedad contagiosa. Y lo dejo ahí. Pero fíjese cómo comienza. Me casé con un hombre de hielo. ¿Qué es el hielo? También es otra sensación. Y se casó con ese hombre de hielo. Entonces, este es un cuento un poquito más largo que el de Asalto a las Panaderías, pero ¿qué nos dice Murakami? Sensaciones. Y cómo sobre esas sensaciones construyo acciones. Asalto a las Panaderías, ¿no? El hambre, la tentación del mal. Si realmente asalto, ahí hay una atracción, pero si yo pacto, entonces tengo el alimento, pero no he logrado el mal, porque finalmente he transado. El mal es ir contra la transacción, pero realmente me ha maldecido, no me ha maldecido, pero escuchar esa música de Wagner, ¿por qué? Nadie se preguntó qué tenía esa música de Wagner. ¿No habrá sido que le engañó realmente el dueño y la maldición está en la música de Wagner? Y eso lo veremos en la segunda parte de El nuevo ataque a las panaderías. Muy bien. Hasta acá este primer acercamiento a Murakami. Y el hombre de hielo le dejó así como picando ahí el balón en el gramado de juego para una próxima oportunidad. Y yo feliz de poder escuchar sus comentarios y también compartir juntos un poquito más sobre un diálogo sobre lo que puede suscitar Murakami. Muchas gracias, Kike. Gracias, Mario. Bueno, tenemos un grupo selecto y nutrido. Queremos, pues, abrir un poco los micros. Si alguien hace sus preguntas por el chat, yo las leería, o las quieren hacer a viva voz directamente al expositor, la pueden hacer. Creo que Murakami siempre sorprende, ¿no? Sorprende porque conoce mucho al género humano, ¿no? Tanto hombre como mujer. Tiene novelas preciosas, novelas difíciles, ¿no? Es un escritor verdaderamente a tiempo completo, ¿no? Es el Mario Vargas Llosa de los japoneses, ¿no? Muy riguroso, no va a fiestas, no da entrevistas, no aparece en la tele, solamente corre, ¿no? Hace su deporte, regresa y escribe, ¿no? Y nada más, ¿no? En Estados Unidos sí hace algunas entrevistas porque él dice que no lo conocen, ¿no? Como es extranjero, no, porque lo reprochan mucho. No asiste a congresos de literatos, ni asiste a conferencias, entrevistas, presentaciones de libro, nada de eso. Entonces estamos frente a un escritor un poco extraño, Mario. Digo todo esto un poco para animar las preguntas, ¿no? No es que yo me quiera pasar por saberlo todo. A ver si alguien tiene una pregunta, por favor. He hablado como un loro para que ustedes piensen su pregunta y descoloquen a nuestro expositor. Adelante. ¿Alguna pregunta? ¿La han escrito? Voy a revisar. Aquí. Dos cuentos de Murakami se han convertido en dos excelentes películas como Browning y Drive My Car, a pesar de ser adaptaciones bastante libres. Excelente, Franco. Muchísimas gracias por tu aporte. Mira, para mí Murakami es un inicio. Yo estoy entrando a Murakami hace poco, hace yo creo que casi como el 2023. Así que mira, tomo nota de las películas que nos dices, A Burning y Drive My Car, y yo ahorita lo busco y justamente las voy a ver. Y sería también lindo también de repente, Quique, tener también una reunión con Murakami que sea también texto y película, ¿no? También sería muy interesante captar ciertas escenas también muy emblemáticas de cómo se llevaba también al cine su obra de cuentos. Yo pasé Tokyo in Blues, ¿no? Tokyo in Blues está en película, leímos la novela, es una novela corta, mediana, digamos, no es cortitita,
Es mediana, se puede leer rápido. Y la película, y sobre todo es de gente joven, ¿no? Es el mundo juvenil. El mundo juvenil de Murakami, ¿no? No el mundo juvenil de ustedes. El mundo de ustedes son muchísimo más jóvenes que Murakami. Murakami que es una persona de la tercera edad. Muy bien, gracias Franco por tu comentario. ¿Alguna otro alcance? Sí, justo también Rodrigo nos dice, ¿no? Es demasiado interesante su cuento y como todo escritor siempre nos hará pensar en lo más profundo de nuestras emociones y sentimientos para poder hallar alguna respuesta a su trabajo. Sí, excelente, excelente Rodrigo. Sí, justamente la buena literatura tiene esa función, ¿no? Justamente de ser espejo de la época, no solo de nosotros, sino también de la época. Y eso también nos gusta, ¿no? Nos gusta poder analizar, vernos y hacer lo que se llama el metalenguaje, ¿no? Es decir, cómo ver en diferentes expresiones de un mismo tema, diferentes ángulos de la humanidad, ¿no? Cómo nos vemos como seres humanos en el aquí y en el ahora, porque estamos hablando justamente de temas contemporáneos. Ángela nos dice, ¿a qué corriente literaria pertenece Murakami? Un escritor muy interesante. Yo te diría simplemente que Murakami es una persona que sigue una vena fantástica, en lo que yo he podido ver. Debe haber varias venas que sigue también Murakami, pero yo estoy siguiendo por mi especialidad en literatura fantástica, el tema fantástico, como les había comentado, la muerte del comendador. Y les voy a comentar un poquito esto sobre Japón. Cuando gana Estados Unidos la guerra a Japón, que fue una guerra muy dura, con Japón especialmente, porque hubo un holocausto asiático, porque las naves americanas que estaban en las islas japonesas y que encallaban por ahí, y finalmente eran los soldados norteamericanos llevados a campos de concentración japoneses. Entonces hubo mucha violencia contra ellos y sobre todo el problema fue que hubo muchos reporteros de guerra, que eso todo lo llevó a las revistas norteamericanas y eso propició mucho un ambiente de respuesta bélica fuerte contra Japón. Pero interesante de todo esto, y bueno, es lo que está pasando ahora. Cuando MacArthur, el general MacArthur, gana la guerra en la parte de Japón, la idea fundamental era quitar del sistema educativo japonés todos sus vínculos ancestrales, folclóricos, mitológicos. La idea del sistema norteamericano era que Japón sea prácticamente occidental a como dé lugar. Y se dieron cuenta que el vehículo era cambiando todo el sistema educativo, las mallas curriculares de los colegios y de todo. Entonces, extirpar lo que se llamaba justamente la vertiente fantástica de la mitología y el folclore japonés. Eso, gracias a Dios, ya cambió, básicamente a partir de los 90, y todo lo que vemos nosotros como los animes, como lo que vemos nosotros en estas series, que son muy, muy famosas y que vienen justamente de Japón, toda la obra que ha hecho Kurosawa, el cineasta, es justamente para poder rescatar todos los temas mitológicos y folclóricos, todas historias. Hay toda una vena, algún día haremos una reunión de solo fantasmas japoneses, hay toda una vena de historia de fantasmas y aparecidos de historias japonesas. Toda esa vertiente regresa después como una contraola, ya producto de un Japón más libre y ya de un Japón ya con más autonomía económica y política, ¿no? Entonces ya hay toda una reverberancia, digamos, podemos decir, del tema fantástico japonés, ¿no? Y nosotros somos también testigos de ello por las películas que nos gustan, también del mundo anime, ¿no? Y nosotros también en San Borja hemos hecho varios conciertos animes, justamente como Candy y varios animes. Nosotros hemos hecho conciertos en San Borja y hemos visto cómo los adolescentes se abrazan y se besan escuchando justamente el concierto anime, ¿no? Así como nosotros de nuestra edad de repente éramos románticos con Camilo Sesto, no sé, con Roberto Carlos, ellos se ponen románticos justamente con los conciertos animes. Entonces, es interesante cómo la fantasía también en Murakami tiene un sitio, ¿no? Deben haber otras corrientes más en Murakami, pero yo estoy explorando básicamente también la corriente fantástica. Ajá. Chiquique, Ok, ¿algo para que deseas aportar, por favor? sí, un comentario más, por favor, a ver si alguien se lanza, el último de la tarde, Ah, antes ya, de el último agradecerle a de Mario sus Ángela.
Nadie se anima. Ujú. También tiene lindas novelas de amor, ¿no? Hicimos una reunión acá en la San Ignacio sobre Sputnik, mi amor, ¿no? O sea, en Ah, mire, realidad sí no lo he leído. es muy completo el autor que ustedes hoy día nos ha presentado Mario, ¿no? Y sobre todo Mario ha subrayado lo fantástico, que eso yo no lo veía, o sea que he aprendido mucho con la exposición de Mario. Le damos las gracias, es para nosotros verdaderamente un enorme gusto poder haberlo escuchado y sobre todo apunten en sus agendas que hay los martes de junio de 3 a 5 un taller de literatura fantástica en el Campus 2, en el 104, en fin, ya los datos están ahí, van a ver la publicidad, porque solamente tenemos 40 vacantes, ¿no? Entonces, por favor, anímense, anoten en sus agendas y no dejen pasar esa, porque Mario ya es un especialista en estos temas y me gustaría que ustedes conozcan bastante de esto. Y sobre todo que es sin costo, ¿no? O sea, no les vamos a vender el curso, o sea que Así es es. una generosidad de Mario ahí, pero no vamos a cobrar. Pero sí vamos a exigir, pues, que la asistencia, esas cosas que se exigen en todos los talleres con seriedad. Muy bien, damos las gracias entonces a la señorita Susana, a la señorita Mónica, de bibliotecas. Estamos también, esta es una actividad de jueves culturales, de Modusil y Sistema de Bibliotecas a su servicio. El próximo jueves también vamos a tener algo, miércoles, perdón, vamos a tener algo a la misma hora, un poquito más tarde, a las 6, con otro literato peruano, Paisajes peruanos por un experto en paisajes peruanos, ¿no? Luis Gómez. Luis Gómez nos va a hablar de este autor que escribía precioso, que era el joven del millón, lo llamaban, pero no voy a contar más para que ustedes vengan el próximo miércoles a las 6, no jueves, ¿ah? Sí, miércoles. Ok, muchas gracias. Gracias, Muchas Mario, gracias, muy Kiki, a todos. reconocido, Muchísimas gracias. y gracias a todos ustedes por siempre conectarse a los jueves culturales. Muchas gracias.